Hola, mi nombre es Higiri Merino y les doy la bienvenida a este octavo episodio de la tercera temporada de Let's Click Together, un podcast de Algartech. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la transformación digital en el sector minero y los desafíos y oportunidades que esto trae para una empresa. Y para platicar acerca de este tema, me acompaña Luis Velasco, quien es CISO en Mineros S.A. y experto con más de 12 años de experiencia en el sector tecnológico para gobierno, ciberseguridad para casas de desarrollo y en el sector financiero y minero. Bienvenido, Luis. Gracias, Gigi. Gracias por la oportunidad de compartir. No, gracias a ti por acompañarnos. Y podríamos iniciar preguntándote cuáles son los principales proyectos que se deben considerar para la transformación digital en el sector minero. Cuéntanos, por favor, qué lo hace diferente a otros sectores. Vale, Gigi. Voy a empezar un poco de atrás hacia adelante en la pregunta. ¿Qué hace diferente el sector minero frente a otros sectores en los cuales ya he tenido experiencia? El primer punto que me gustaría destacar es las operaciones mineras no se realizan en las urbes, como las conocemos, en ciudades, sino por el contrario se realizan en ubicaciones geográficas de difícil acceso, eh, ya que y estar en estas zonas de difícil acceso, pues viene también con una serie de características de esas zonas, como lo podría ser las condiciones climáticas extremas, riesgos geológicos, y lo cual implica tener que pensar fuera de la caja. Del mismo modo sería temas de seguridad, los tamaños de la operación, las cadenas de suministro para este tipo de organizaciones son bastante grandes y bastante robustas. Y no menos importante, todas las organizaciones mineras tienen un gran compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, todas estas aristas generan que todos los proyectos que se generen asociados a la transformación digital tengan un enfoque pensado en las diferentes aristas de cómo se impacta a la comunidad, cómo se impacta al medio ambiente, cómo se impacta propiamente la operación y de esa manera cómo empezamos a gestionar de una mejor manera la tecnología. Dentro de los proyectos, nosotros hemos podido trabajar en analítica de datos, automatización y robótica, simulaciones, integración con los sistemas y todo esto apalancado a partir de estrategias de ciberseguridad. Entonces, solo para darte como una serie de ejemplos en las automatizaciones y robótica que hemos trabajado es poder disponer de robots que puedan accionarse o máquinas que se puedan accionar de manera remota para no poner en riesgo a nuestro personal. En temas de analíticas de datos tenemos temas asociados al uso de sensores de IoT con el fin de tener mayor datos, poder tener modelamiento de datos y que nos permita tomar acción sobre estos datos que hemos recogido. ¿Sí? Con esos mismos datos podemos llegar a hacer simulaciones, los cuales nos permiten poder tomar decisiones y esas simulaciones poderlas trasladar ya propiamente a la operación con el fin de ser más efectivos al momento de operar. Y como te mencionaba, pues todo esto nosotros lo apalancamos en toda la estrategia de ciberseguridad, la cual en el último año ha tenido un gran apalancamiento, si me lo permites, en todo el sector, porque siento yo que mucha de la industria minera se está abocando a, lo llevo haciendo de una manera y necesito empezar a poner controles sobre esto, porque como lo estoy haciendo, y como el sector minero no es un sector, al menos en este punto tecnológico regulado, de cierta manera pueden existir ciertos sesgos y ciertos riesgos a los cuales esté abocada la organización. Entonces, a partir de allí es que empezamos nosotros a trabajar justamente esta transformación digital. Interesante, Luis. Oye, ¿y cuáles son los principales desafíos que has enfrentado en la transformación digital dentro del sector minero, adicional de algunos de los que ahorita ya nos comentaste, como un poco tener cuidado con los riesgos que esto representa para los empleados y así? ¿Nos podrías enlistar alguno de los desafíos que has tenido y también cómo los has afrontado? Claro que sí. Mira, creo yo que el principal es la resistencia al cambio, justamente por lo que te mencionaba. Eh, el sector minero es un sector muy estable y es
de tradición, en muchos casos considera ancestral, porque entonces el abuelito de la persona realizó minería, el papá de la persona realizó minería y el señor que estaba apoyándonos también es minero. Entonces son temas ancestrales que vienen de muchas generaciones y si es, siempre lo he hecho así, siempre se ha hecho así y por qué no debo. O por qué debo cambiarlo ahora. Entonces, de cierta manera puede existir mucha resistencia a la implementación de nueva tecnología y es allí donde nosotros tenemos que vender la tecnología como ven que es que está la tecnología, está para ayudarte. Seguramente no estaba la tecnología para ayudar a tu papá o a tu abuelo, pero tú la tienes y puedes con esta tecnología hacer tu vida un poco más sencilla, no exponerte a riesgos o brindarte mayor información para prevenir cualquier incidente. Otro de los riesgos que te podría mencionar es la conectividad, debido justamente a estas largas distancias en donde se encuentran las operaciones. Es muy común de que en estas zonas tú no encuentres conectividad. No hay conectividad GPS, no hay bueno, GPS sí, perdóname, pero no hay conectividad GSM, que sería lo tradicional de un celular, al menos para que puedas tener llamadas. Y de cierta manera, mucha de la tecnología se ve enfocada a tener radios enlaces lo cual pues imprime allí un gran reto. Siento yo que allí lo hemos podido sortear. Hay nuevas tecnologías que han llegado a revolucionar el mercado, han llegado a revolucionar la industria, en las cuales, un ejemplo, tenemos comunicaciones satelitales muy buenas hoy en día y han sido muy fuertes y eso nos ha ayudado realmente a mejorar esa brecha. Eh, Otro de los principales desafíos que yo considero allí es la integración con sistemas legacy. Muchas de estas del sector minero y como tal de la industria, sabrás de que se trabaja con sistemas muy obsoletos o muy viejitos que realmente son muy funcionales y han venido funcionando por, no sé, 20 30 años y de cierta manera tú llegas a un nuevo sistema y tienes que hacerlos hablar y hacer que se integren y hacerlos que funcionen de la mejor manera. Y eso nos lleva a también a una carencia de talento. Es decir, la persona que sabía administrar este sistema, pues resulta que ya es un jubilado, que de pronto es pues, más difícil la encontrar, más difícil que él nos pueda apoyar, o sencillamente que no encontramos quien nos pueda brindar soporte porque resulta que el chip, el PLC, no fue concebido de este lado del mundo, sino que tenemos que ir, un ejemplo, me he encontrado con casos de PLCs que son de Turquía y cuando vamos a buscar a alguien en Colombia o en Latinoamérica es muy difícil lograrlo y es casi imposible lograrlo. Entonces ahí es donde existen esa serie de brechas que hacen un poquito más interesante, lo llamo yo, que imprimen un poco más de reto personal trabajar en una industria minera. Ay, qué padre. O sea, por ejemplo, creo que aquí también entra un poco este factor humano, como dices, de si no está roto, ¿por qué lo voy a arreglar? O si ya llevamos tanto tiempo haciéndolo, ¿por qué lo vamos a cambiar? O sea, si ya todos conocemos esto, no hay como un motivo real y como que no se ven aún todos los beneficios, tal vez no han interactuado con ello, o inclusive tal vez al inicio de la implementación, cuando hay cambios y cuando hay esta adaptabilidad, seguramente es un proceso complejo el pues readaptarte a usar un nuevo sistema, el que tal vez al inicio hay fallas que hay que seguir como cambiando y mejorando, entonces es bastante interesante. Y ya que aprendimos un poco acerca de los desafíos, ¿nos podrías contar cuáles son los principales beneficios que tiene la compañía y sus colaboradores con la implementación de la transformación digital? Pero Gigi, mira, ahí no quiero perder de pronto el hilo de la conversación, ya te respondo, pero lo que tú mencionas es también cómo vendes la tecnología, ¿sí? Porque mucho del miedo de la gente y la resistencia al cambio es que usted con tecnología me va a reemplazar. Y es también, ven, yo te enseño cómo esta tecnología realmente te va a Sí. ayudar. Y- Sí, entonces ahí para ese punto, porque realmente esa es como la sensación y uno de los principales sesgos que puede llegar a tener las personas. Ahora bien, para responderte justamente el tema de los beneficios o de las bondades que nosotros hemos encontrado hemos encontrado que con todas estas estrategias y proyectos que te he venido mencionando, hemos logrado mayor productividad, ¿sí? Eh, Hemos encontrado que con la tecnología podemos brindarle mayor seguridad a las personas y con esto tengo un caso
muy central y me gustaría traerlo de ejemplo y es nosotros a través de los sensores GPS y de los sensores del clima pudimos darnos cuenta que venía una avalancha en algún momento sobre el río, lo cual nos permitió a nosotros tomar acciones sobre las personas. Obviamente nosotros no trabajamos sobre el río, en paréntesis, pero sí podríamos vernos afectados y ver afectados a nuestra operación y lo más importante, a la gente que está en la operación. Entonces fue como en hace 5 kilómetros el nivel del río era uno y hace 3 kilómetros sobre el río el nivel ha crecido el doble o el doble y un poco más. Entonces nos permitía tomar acciones que puedan mejorar la seguridad de las personas, ¿sí? Para Qué prevenir un padre. incidente. ¿Y ustedes ya tenían previsto que esta era la manera en que querían que funcionara este nuevo sistema? O sea, ya tenían como en mente que esta era una de las implementaciones que querían hacer. Realmente no, Gigi, yo siento que fue como Aprovechar un la data, ¿no? coletazo, Porque, exactamente. ujú, Aprovechamos la data porque sí necesitábamos saber cuál era el caudal del río, con qué fuerza venía, pero cuando se dieron esos impactos y se modificaron los umbrales de que teníamos esperanza, entonces fue como, hey, esto no es normal, tomemos ujú, acciones. Y sí, muy proactivamente se tomaron esas acciones que en efecto nos ayudaron a prevenir pues un incidente en la organización. wow. Y justo esto que mencioné, justo te pregunté porque o sea, creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que el gran impacto que puede llegar a tener cierta tecnología, tal vez nosotros estamos pensando en puntos A, B y C, y de repente ya cuando está en la implementación y cuando ya lo estás utilizando, te das cuenta de que hay otros puntos D, E y F que todavía no estoy aprovechando, que son oportunidades que vienen y cómo voy a aprovechar ahora esa data, ¿no? Ya tuve una oportunidad de aprendizaje y ahora lo voy a seguir implementando porque cada vez que haya este tipo de variaciones, voy a pedir a mi equipo que ya es un flag y voy a mejorar la seguridad para los empleados y todo esto. Entonces, me parece muy, muy padre. Y Y ahí te pues iba a decir, cuéntanos, pues ujú, realmente a nosotros nos ayudó muchísimo eso y eso también nos ayudó también a apalancar la sostenibilidad de la organización en la empresa. Hay una palabra del presidente que me gusta mucho y es de que cuando uno llega a un territorio, las personas del territorio no te preguntan usted qué viene a hacer aquí, sino usted qué va a hacer por nosotros, ¿sí? Y por eso es que la organización como que busca y vivimos mucho de su eslogan de el bienestar para todos y es justamente entonces encontrar esos puntos de equilibrio que también permitan a la organización tener un beneficio de mayor sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, con toda esta data también permitimos poder identificar cuáles son las especies, cuál es la fauna que existe en la zona que nosotros tenemos influencia, cómo podemos aportar y cómo podemos con esa identificación de información, tener esa información, poder aportar. Entonces, la organización, por ejemplo, a partir de esos datos que tienen, generaron un plan de apicultura. A partir de esos datos que tienen, generaron un plan de siembra de caucho. A partir de esa información que tienen, se empieza a generar proyectos de sostenibilidad y de transformación del agro y también hay un tema de eh, conservación de fauna a través de tortugas. Entonces, a partir de algo como que fue implementado, a partir de vamos a medir el caudal de un río, se generaron una serie de iniciativas muy positivas que le aportan a uno de los principales objetivos de la organización, que es la sostenibilidad, y lo que te digo, apalancado en la comunidad que nos rodea en la operación. me parece increíble que lo hayan aprovechado de tal manera. Por ejemplo, ya cuando los empleados empezaron a ver todo este cambio, que todos estos beneficios que empezaban a salir de la implementación de la tecnología, ¿sientes que eso ya fue como un punto, pues vamos a decir como un punto en donde ellos ya dijeron, está bien, creo que está bien que podamos implementar esto porque ya estamos viendo algunos de los beneficios? ¿Hubo algún cambio en esta actitud de resistencia? Sí, sí, totalmente. Ya la gente al ver la información, para qué se estaban usando la información, qué se generó a partir de la implementación de eso, de cierta manera cambia el chip un poco de las personas. Obviamente hay personas que aún siguen con su resistencia, esto es el día a día, pero cambian y de cierta manera también hay una acogida de todos los funcionarios en la comunidad.
Es decir, es algo muy bonito, muy grato que cuando tú vas a la comunidad y te identificas con el carnet de la organización y estás con la comunidad siente que tú estás ahí para aportar algo. Y no necesariamente tienes que ser la persona propiamente de sostenibilidad, sino que la gente ya ha interiorizado de que a través de la tecnología que se ha implementado, se ha favorecido escuelas que están en la comunidad, se han favorecido ellos que están en la comunidad. Entonces, de cierta manera, también te abrazan y te invitan a que sigas mejorando un poco su bienestar. Oye, pues muchas gracias por toda esta valiosa información. Antes de finalizar, ¿nos podrías compartir cuáles son tus tres principales recomendaciones para ejecutivos del sector industrial que están buscando comenzar la transformación digital en sus empresas? ¿Qué les dirías? Y yo considero tres puntos claves es tener una estrategia clara. ¿A qué le queremos apuntar? ¿Cuáles son los objetivos de transformación y en cuáles son tus áreas prioritarias que necesitas trabajar? ¿Sí? Es importante que esa estrategia esté alineada con los objetivos de la organización. No puede haber contravía frente a estos objetivos. Fomentar la cultura de innovación, no importa desde dónde venga. Si una persona que está en la operación o si es la persona que mueve los taladros o quien sea que vea una oportunidad de innovación, una mejora en los procesos, es el momento de abrir las puertas, de escucharlos y de entender realmente ese requerimiento y poderlo trasladar a la realidad. Y no menos importante, Gigi, yo creo que todo esto que hemos hablado se apalanca en una estrategia sólida y fuerte en temas de ciberseguridad, porque tú puedes tener las Ujú. mejores prácticas en tecnología, puedes tener los mejores sistemas, pero si, por ejemplo, un mal ejemplo, tienes configuraciones de fábrica, no estás haciendo nada y realmente estás perdiendo una oportunidad sobre la inversión que ya realizaste. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, pero sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este capítulo tanto como yo y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan en nuestros próximos episodios. Muchas gracias, Luis. Gracias, Gigi, que estés muy bien.